será muy importante tener a mano tus apuntes de los programas anteriores que servirán de mucho. Hoy culminamos la experiencia de aprendizaje de matemática que estuvo planeada para estos 15 días. Recordemos cuál fue la denominación de nuestra experiencia de aprendizaje. ¡Cuidemos nuestra salud integral! Durante este programa haremos un recuento de lo aprendido en estas 2 semanas, afianzando lo que hemos visto sobre muestreo, el análisis de las variables y la recolección, organización y presentación de datos para su interpretación. Todo esto centrado en el desarrollo de la situación que se llama actividad física según la edad de las personas. En esta situación nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia las personas de nuestro entorno realizan actividades físicas de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo contribuye la actividad física en nuestra salud? ¿Qué podríamos hacer para incentivar la actividad física de todas y todos en nuestra familia? Estas preguntas orientaron nuestras actividades de estas 2 semanas y hemos transitado por las siguientes actividades. Actividad 1. Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico identificando poblaciones y muestras. Actividad 2. Recopilamos información sobre actividades físicas de las personas de nuestro entorno familiar y la clasificamos según el tipo de variable estadística. Actividad 3. Organizamos tablas de frecuencia de datos agrupados y las representamos con gráficos estadísticos. Actividad 4. Identificamos una variedad de gráficos estadísticos y los interpretamos para establecer conclusiones. Actividad 5. Interpretamos resultados haciendo uso de la moda y la media para datos agrupados y establecemos conclusiones a partir de la información estadística obtenida. Y bueno, chicas y chicos, como hoy es un programa muy especial, haremos un resumen de algunas de las actividades que tuvimos durante estos 15 días. Para eso llamaremos a nuestra profesora de matemática, Gisela César. Sí, y además para que nos dé orientaciones finales respecto a la cartilla, que es nuestro producto de estas 2 semanas. Así que en este momento la llamo. Hola, profesora, bienvenida. Bienvenida, profesora. Hola, Stephanie. Hola, Junior. Hola, chicas y chicos de la promoción 2020 en todo el Perú. Un gusto saludarlos. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros tan rapidito. Es que me gusta estar aquí. Gracias, profesora. Hoy es nuestra actividad de cierre de estas 2 semanas. Lo recuerdo perfectamente, gracias. ¿Les parece si repasamos los propósitos de toda esta experiencia? ¿Me ayudan con la lectura? Por supuesto que sí, profesora. Representamos las características y el comportamiento de los datos de una muestra mediante el estudio de variables. Recopilamos datos mediante encuestas y los registramos en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para analizarlos y producir información combinando diversos procedimientos. Expresamos a través de gráficos estadísticos la comprensión de las medidas de tendencia central para datos agrupados y sustentamos conclusiones sobre las características o tendencias de una población. Muchas gracias. Seguimos repasando ahora los criterios de evaluación de toda la experiencia, porque esos criterios nos guían para ver cómo estamos y en qué debemos mejorar. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Claro que sí. Y los criterios son: representa las características y el comportamiento de los datos de una muestra mediante el estudio de variables. recopila datos mediante encuestas y los registra en tablas de frecuencias para analizar y producir información, combinando diversos procedimientos. Expresa a través de gráficos estadísticos su comprensión de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Sustenta conclusiones sobre las características o tendencias de una población. Muy bien, Stephanie Junior, muchas gracias. Es momento entonces de hacer un recuento de algunas de las actividades que hemos realizado, así que comencemos. La actividad 1 se llamó Efectuamos procedimientos de muestreo probabilístico identificando poblaciones y muestras. ¿Recuerdan lo que desarrollamos en esa primera actividad? Vimos lo que era una población y cómo un subconjunto representativo de esta recibía el nombre de muestra. Nos concentramos en el proceso de muestreo, es decir, en ver cómo elegir una muestra a partir de una población. Vimos dos tipos de muestreo, el aleatorio simple y el sistemático.
Recuerdo que para seleccionar nuestra muestra usamos esta ánfora o recipiente en el que colocamos números del 1 al 100 y a la suerte elegimos nuestra muestra de 20 estudiantes. De esta forma llegamos a aplicar un muestreo aleatorio simple. Esta manera de conformar una muestra es la más práctica, manteniéndose el criterio de que cada uno de los miembros de la población tiene la misma oportunidad de estar en la muestra. Y así quedó conformado un grupo de 20 estudiantes. Es muy importante recordar esta forma de hacer el muestreo. Espero que podamos aplicar todo esto a situaciones que se nos presenten en la vida real, chicas y chicos de la promo 2020. Y ahora recordemos el reto de ese programa. ¿Nos ayudas con la lectura, Junior? Claro que sí, profesora. El reto era proponer un listado de preguntas relacionadas con la práctica de actividades físicas. Por ejemplo, el tipo de deporte que practican, el tiempo diario que destinan a hacer ejercicios, el tipo de ejercicio que realizan, etc. Estas preguntas deben formar parte de una encuesta. Aprovechando que tenemos este reto, yo quisiera proponer preguntas. ¿Me lo permite, profesora? Por supuesto, Stephanie. Y tú también, Junior. Va mi pregunta. ¿Qué deporte practicas? A, vóley, B, básquet, C, fútbol, D, otro. Y mi propuesta de pregunta es esta. ¿Cuánto tiempo realizas actividad física diariamente? A, menos de 5 minutos. B, de 5 a 10 minutos. C, más de 10 minutos pero menos de 20 minutos. D, de 20 minutos a más. Stephanie, Junior, su participación ha sido precisa como para comentar sobre lo trabajado en la actividad 2. ¿Recuerdan cuál fue la temática de ese día? Claro, identificar el tipo de variable que intervenía en un estudio estadístico. Sí, así fue. Y obtuvimos esta clasificación. En primera instancia, afianzamos lo que sabíamos acerca de una variable estadística. Encontramos que hay variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas se subdividen en ordinales y nominales. Una variable es ordinal cuando las diferentes opciones de respuesta se pueden jerarquizar. Por ejemplo, el orden de llegada, o sea, primero, segundo, tercero, etc. Es nominal cuando las diferentes opciones de respuesta no tienen un orden específico. Por ejemplo, deporte que practicas, no hay una regla específica que indique qué deporte va en primer lugar. Por otro lado, las variables cuantitativas se subdividen en discretas y continuas. Es discreta cuando los valores se representan con números enteros. Por ejemplo, el número de hermanos, o sea, 1, 2, 3... Y es continua cuando los valores se representan con números decimales agrupados en intervalos numéricos. Por ejemplo, tiempo diario que se navega por internet, o sea, 2 a 3 horas y media, ¿no? Más de 3 horas y media, menos de 2 horas. Entonces, regresando a las preguntas de la encuesta, ¿cómo clasificarían la variable estadística presente en cada una de esas preguntas? En el caso de mi pregunta, creo que la variable estadística es deporte y los valores vóley, básquet, fútbol y demás no tienen que estar necesariamente ordenados así. Por eso la variable deporte es cualitativa nominal. En mi caso, la variable tiempo es cuantitativa y al presentarse los valores en intervalos es cuantitativa continua. Muy bien. ¿Y cuál fue el reto de esa actividad? La tabla mostraba los resultados de una encuesta aplicada a 15 personas. Debido a la naturaleza de la información de la primera columna, se deduce que las respuestas fueron organizadas por edad. Además, entendiendo que todos pueden hacer ejercicio con distinta frecuencia, las preguntas indagaron si las personas hacían ejercicios de forma diaria, interdiaria o semanal. A la pregunta A, ¿cuáles pudieron haber sido las preguntas que se hicieron para obtener estos resultados? Una posibilidad pudo ser: ¿con qué frecuencia haces ejercicios? ¿Diario, interdiario, semanal o nunca? Otra, para clasificarlos por edad, ¿en qué rango de edad estás? A la pregunta B, que es ¿cuál es la variable estadística de estudio en cada pregunta identificada?, se tenía que hacer un procedimiento de clasificación de variable tal como hemos visto hace poco. Para responder a la pregunta C, un procedimiento puede ser organizar los datos obtenidos en tablas y gráficos. Excelente. Y esto de organizar la información en tablas y gráficos
fue nuestro tema de la tercera actividad. Respecto a la tabla, nos hemos concentrado en cómo presentar tablas estadísticas organizando los datos en intervalos. Para eso, hacemos cálculos para determinar el rango y el número de intervalos aplicando una regla, la regla de Sturges, y determinando la amplitud de cada intervalo. Inicialmente la tabla quedó así. Posteriormente quedó completada así. En ella visualizamos cómo la variable edad fue segmentada en 6 intervalos. Además vemos las diferentes frecuencias que ayudan para interpretaciones posteriores. Ahora, para representar gráficamente los resultados de esa tabla, debemos evaluar cuál de los gráficos conviene usar. Como se trata de una variable cuantitativa continua, el gráfico que corresponde es un histograma. Junior, Stephanie, ¿estos aprendizajes se relacionan con la actividad 3? Claro, profesora, porque luego de identificar la población y la muestra, hemos identificado el tipo de variable para poder hacer las preguntas. Luego hacemos la encuesta y los datos obtenidos los organizamos en tablas de frecuencia. Incluso llegamos a la representación en un gráfico estadístico, el histograma. ¿Y cuál fue el reto de aquella actividad? El reto fue el siguiente. El gráfico representa la estatura de un grupo de estudiantes que practican ejercicios físicos. A. ¿Cuántos fueron encuestados? B. ¿Cuántos presentan estaturas menores de 160 centímetros? C. ¿Cuántos presentan estaturas mayores o iguales a 150 centímetros pero menores a 170 centímetros? Para resolver este reto y dar respuesta a las 3 preguntas, hubo que mirar mucho la información que ofrecía el histograma. Así, en la A había que hacer una suma de frecuencias absolutas, en la B identificar un intervalo y en la C también. Para la pregunta B, ¿de cuántos presentan estaturas menores de 160 centímetros? Había que sumar las frecuencias de todos los datos que son menores de 160 centímetros, que estarían representados por las 2 primeras barras. Para poder responder la pregunta C, había que centrarse en la segunda y tercera barra. Ojo que este procedimiento y la solución deben aparecer en sus cartillas que pueden ser compartidas con compañeras, compañeros y familiares. Muy bien. ¿Y qué me pueden comentar de la actividad 4? Hemos comentado aquella vez que en los periódicos aparecen una variedad de gráficos estadísticos y hemos hecho lecturas e interpretaciones de muchos de ellos. En muchos casos la leyenda de cada gráfico nos permitió entender mejor la situación. La estrategia era esa. Recuerdo que vimos gráficos como el de barras contrapuestas, el de barras apiladas, el radial o araña y otros más. Nuestras amigas y amigos de la Promo 2020 deben estar prestando muchísima atención a los gráficos estadísticos que aparecen en periódicos y revistas. ¿Y cuál fue el reto de esa actividad? El reto fue relacionar cada porcentaje con los 20 días, para así calcular cuántos días hizo Doris actividad física en cada ambiente. Al observar el gráfico de anillos, hemos notado que el mayor porcentaje corresponde a ejercicios hechos en casa. Considerando que nos encontramos en una pandemia, debemos ser tan responsables como Doris y hacer mayor actividad física en casa y no exponernos en otros espacios. Una vez resuelta esta actividad, les sugerimos que junto con sus procedimientos de solución la coloquen en su cartilla. Ya casi llegando al final de nuestro recuento, ¿qué hicimos en la actividad 5? Antes quisiera hacer un breve resumen resaltando cómo estamos concatenando los aprendizajes de estas 2 semanas. Primero, elegimos por medio de un sorteo una muestra de una población. No es la única forma de hacer muestreo, pero esta es buena.
Luego vimos las preguntas de una encuesta y notamos que tienen variables como edad, estatura, deporte favorito, actividad física, etc. Estas variables se clasifican en cualitativas o cuantitativas y dentro de esta clasificación las variables pueden ser ordinales, nominales, discretas y continuas. Hace falta pasar una tabla de resultados de toda encuesta y esta tabla se llama tabla estadística. Además de la tabla estadística, un gráfico estadístico refuerza los resultados. Buen resumen, gracias a los dos. Gracias a usted. Bueno, esta actividad 5 se centró en los números representativos de toda la cantidad de datos. Claro, si se obtienen 40 datos, hablar por cada uno de ellos, aunque son importantes, sería algo tedioso. Imagínense si fueran 100 datos o 1000 datos. Es por eso que se requiere de unos números que hablen por todos ellos. Y el grupo de esos números representativos es el grupo de las medidas de tendencia central. En ese programa hemos hablado de la media aritmética y de la moda. Para el cálculo de la media aritmética se requieren las marcas de clase, que son las semisumas del límite mínimo y del límite máximo de cada intervalo. Así, luego de un procedimiento aritmético, se llegó a conocer que la media aritmética es 12,15. La interpretación que le dimos fue que, en promedio, la edad de los 40 estudiantes es 12,15 años. No estaría mal decir que el promedio de edad se encuentra alrededor de los 12 años de edad. Para deducir la moda, identificamos la clase modal, que es el intervalo que muestra la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la clase modal fue el cuarto intervalo. De igual forma, luego de un tratamiento operativo, llegamos al resultado 12,67. La interpretación que le dimos fue: la edad que más veces se repite es 12,67 años. Redondeando, diríamos que la edad que más veces se repite es 13 años. Muy bien, y así llegamos al programa de hoy. Les comento que además de la media aritmética y de la moda, existe una tercera medida de tendencia central, la mediana. Permítanme explicarles eso. La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados de forma creciente o decreciente. Eso significa que el 50% de los resultados obtenidos es menor o igual a dicho número, que es la mediana. El otro 50% de los resultados es mayor o igual a ella. La mediana es un valor que solo puede ser calculado si la variable de estudio es cuantitativa. Cuando los datos están agrupados en intervalos, lo primero que hay que identificar es la clase mediana. Ubicamos la clase mediana en la primera frecuencia absoluta acumulada que contenga el valor de la mitad de los datos, es decir, n medios. Entonces, usando este ejemplo, la primera frecuencia acumulada que contiene 40 entre 2 igual 20 es la cuarta clase, ya que 28 contiene a 20. Dicha clase será la clase de la mediana. ¿Y con ese dato tendríamos la mediana? No creo. Esto es solo el término central y la clase mediana, y como estamos trabajando con datos agrupados, me imagino que habrá alguna fórmula para calcularla. La información que hemos encontrado, ese valor n medios y la clase mediana, ¿cómo la usamos? Con la clase mediana podemos aplicar la fórmula que se muestra. Permítame aplicar la fórmula, profesora. La clase mediana es el intervalo que va de 12 a 14. Aplicando la fórmula tendría que la mediana es igual al límite inferior más el producto de toda esta fracción multiplicada por la amplitud A. Reemplazando tenemos que la mediana es 12,2. Entonces, la respuesta es que la edad del 50% de los estudiantes es mayor o igual a 12,2 años y la del otro 50% de estudiantes es menor o igual a 12,2 años. Excelente. Como vieron, los datos que obtuvimos nos ayudaron a calcular la mediana. Y reitero que toda situación por resolverse en el área de matemática tiene mucho que ver con nuestra creatividad puesta en acción. Y esas medidas de tendencia central ya resueltas deben colocarlas también en su cartilla. Profesora,
Hoy ha sido un día muy especial. Pudimos hacer el recuento de las actividades que hemos desarrollado durante estas 2 semanas. La matemática es una ciencia muy bonita que nos permite comprender, conocer, analizar, interpretar, concluir e incluso sugerir acciones para lograr un objetivo en bien de todos. Esta situación que hemos desarrollado estuvo referida al bienestar de nuestra salud. Pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y tendremos una vida más saludable. Muchas gracias, profesora Gisela, por sus palabras y su apoyo. Sí, profesora, muchas gracias. Aunque el número de casos nuevos de COVID-19 a nivel nacional ha disminuido, debemos tener presente esto que estamos aprendiendo, es decir, que debemos tener actividad física y una alimentación saludable, porque eso nos dará salud y nuestro organismo estará preparado para enfrentar cualquier enfermedad. Cuidemos nuestra salud. Antes de retirarme, quizás tienen alguna pregunta de sus compañeros de todo el Perú. Sí, profesora, acaba de llegarme un mensaje de Jerónimo, compañero de la promo 2020. Agradece el recuento de las actividades porque pudo aclarar algunas dudas que tenía. Sabe lo que es una cartilla y su estructura, pero quiere saber más sobre su contenido. Aquí van algunas sugerencias para la cartilla que por sus características deberá presentarse de manera creativa como producto de lo trabajado. ¿Me ayudan con su lectura? Por supuesto. Presenta a través de un organizador gráfico la secuencia del trabajo referida a la gestión de datos. Esta debe contemplar el muestreo, la elaboración de una encuesta, la clasificación de variables, la recolección de datos, la organización de datos, la elaboración de tablas estadísticas y de gráficos estadísticos, así como el cálculo de las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Todo esto debe ir acompañado de su debida lectura e interpretación. Deben presentar los conceptos, propiedades y estrategias relacionadas con la organización y representación de datos. Informa acerca de temas relacionados a la actividad física y sus repercusiones en la salud. Presenta de forma creativa la respuesta a las preguntas de los retos propuestos en la situación significativa, así como las respuestas a las 3 preguntas planteadas en la situación. ¿Con qué frecuencia las personas de nuestro entorno realizan actividades físicas de acuerdo a las recomendaciones de la OMS? ¿Cómo contribuye la actividad física en nuestra salud? ¿Qué podríamos hacer para incentivar la actividad física en los integrantes de nuestra familia? ¡Wow! Son muchas ideas. Pero tú, amigo de la promo 2020, puedes proponer y concretar muchas otras más, todas referidas a estos temas. Nuevamente, muchísimas gracias, profesora Gisela. Haciendo un resumen, hemos aprendido lo que implica trabajar con datos estadísticos, es decir, recoger los datos, organizarlos y representarlos a través de tablas y gráficos y a sacar conclusiones con la ayuda de las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. También podemos decir que la matemática está presente en todas nuestras actividades diarias y en nuestra vida cotidiana. Pero no solo en eso, sino que tenemos mucha responsabilidad en mantenernos físicamente saludables a través de las actividades físicas o de pausas activas, de preferencia en casa. Y antes de retirarme, les presento la ficha de autoevaluación. En ella marcaremos cómo hemos desarrollado cada uno de los descriptores. Si lo logramos sin dificultad, o si tuvimos alguna dificultad, o si aún no pudimos lograrlo, y si es así, pidamos ayuda a nuestros maestros para que nos ayuden a lograrlo. Los descriptores son: 1. Apliqué técnicas de muestreo. 2. Elabore preguntas en la construcción de una encuesta. 3. Clasifiqué variables estadísticas en cualitativas y cuantitativas. 4. Clasifiqué las variables cualitativas en nominales y ordinales. 5. Clasifiqué las variables cuantitativas en discretas y continuas. 6. Construí tablas de frecuencias con datos agrupados. 7. Elaboré e interpreté gráficos estadísticos. 8. Calculé la media, la moda y la mediana de un conjunto de datos. 9. Informé sobre cómo se puede cuidar la salud haciendo actividades físicas de forma regular. Estupendo, muchas gracias. Y ahora sí, hasta luego, jóvenes amigos. ¡Hasta luego, profesora! Como conclusiones, tenemos las siguientes.
Para elegir una muestra se recurren a procedimientos de muestreo. Trabajar con datos estadísticos implica recolectar datos a través de una encuesta bien estructurada, identificando las características de las variables. Los datos se organizan en tablas de distribución de frecuencias y se representan a través de una variedad de gráficos estadísticos. Las medidas de tendencia central permiten interpretar el comportamiento de las variables. Dependiendo de la variable, se aplica una u otra medida de tendencia central. La cartilla debe mostrar evidencias del aprendizaje que estén relacionadas con el recojo, la organización, la representación, el análisis y la interpretación de datos obtenidos. Estas evidencias deben visualizarse al resolver situaciones relacionadas con la práctica de actividades físicas. Ahora sí, hasta el próximo programa y asumamos todos el compromiso de hacer nuestras actividades físicas sin salir de casa. Y si salen, recuerden los protocolos de salud, yendo solo a los lugares que estén cumpliendo todos los protocolos. Seamos muy, pero muy responsables. Señoritas y jóvenes de la promo 2020, toca ahora plantear el reto. Culmina la elaboración de los insumos para tu cartilla. Luego, preséntasela a tu familia. También la puedes compartir en forma virtual a través de las redes sociales con tus compañeros y profesores de tu institución educativa.